Buenos días, vamos a ver, un poquito os comento el plan, ¿de acuerdo? De esta semana. Yo eh, voy a ir mandando vídeos explicando el contenido de los temas, ¿de acuerdo? Para después organizar un poco la entrega de las dos fichas siguientes, ¿de acuerdo? Está previsto que la ficha, ya entraríamos en el tema siguiente, ¿de acuerdo? Tengo que concluir primero este tema, explicarlo, sin que haya más actividades que tengáis que entregar, porque si no empezamos a saturar todo el sistema y tampoco esta es la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces voy a... las dos fichas que tenéis, las dos fichas siguientes, son las fichas en relación con el análisis de balance, ¿de acuerdo? Por una parte, y después nos queda el periodo medio de maduración, que son las dos siguientes fichas, ¿no? Entonces, las fechas para la entrega, ya os las digo, aunque todavía no lo he subido, evidentemente, lo iré subiendo a lo largo de esta semana, es la siguiente. Dejar que encuentre el calendario. El viernes 20 tendréis que subir la primera ficha en relación con el análisis de balance, ¿de acuerdo? Ya explicaré algo de la materia a lo largo de esta semana, ¿de acuerdo? Y el día 25, miércoles, tendréis que subir la segunda ficha sobre el periodo medio de maduración. Vale, todavía no tenéis por qué empezarlos, aunque el de balance podéis empezar porque hay una parte que ya conocéis y hay otra parte que tengo que explicar, que es el tema de los ratios, ¿de acuerdo? Para hacer el análisis correctamente, el análisis de balances, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a organizar esto? Pues lo vamos a organizar de la siguiente manera. Simplemente me queda por explicar parte del punto 7 y el punto 8 de la unidad 11, y mañana, mañana martes no, sería el miércoles, que es cuando nos correspondería dar clase, explicaré el comienzo de la unidad siguiente, sobre todo orientado a que podáis realizar los ejercicios de balances y entregarlos el viernes, ¿de acuerdo? Después, más adelante, explicaremos el periodo medio de maduración para que podáis hacer también la actividad de periodo medio de maduración del miércoles siguiente, ¿de acuerdo? Entonces nada, simplemente esto es para concluir un poco el tema, ¿de acuerdo? Y que quede claro qué es lo importante de estos puntos siguientes, que es lo que hay que saberse en teoría. Decíamos el otro día que estábamos hablando de esto, que en el punto 7 empieza... Bueno, se llama obligaciones contables, el plan general de contabilidad. Hablo del punto 7, del epígrafe 7 de la unidad 11, y nos ha hablado aquí lo que es el plan general de contabilidad, y nos decía aquí el plan de general de contabilidad para microempresas y para pequeñas y medianas empresas, que a nosotros nos exigen a nivel EBAU el de pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta, el primer apartado que yo os dije el otro día, este es muy importante, ¿de acuerdo? Para la información relevante, es decir, para quién se tiene que haber una información del plan general de contabilidad. Y decíamos el otro día que era para los accionistas, para el Estado, por motivos diversos, para los inversores, proveedores y bancos, y trabajadores y sindicatos. Esto ya explicamos el otro día, pero quiero hacer constar que es una pregunta importante, ¿está de acuerdo? Vale. Menos importante, aunque interesante, es la pregunta de abajo, que nos dice la estructura del plan general de contabilidad. ¿Vale? No recuerdo yo que haya habido sin ninguna pregunta en relación con este aspecto, pero a mí me parece que, por ejemplo, el marco conceptual para reflejar la imagen fiel me parece un principio fundamental que podéis meter en muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Así como que hay unas normas de registro y valoración, que se siguen unas cuentas anuales de las que hablaremos ahora, ¿vale? Que el cuadro de cuentas es abierto y es libre, ¿de acuerdo? Ya veis que tiene mucho menos subrayado y por lo tanto es menos, dice menos cosas relevantes. Y después las definiciones y relaciones contables, ¿vale? Ya digo que este apartado es más de lectura, ¿de acuerdo? Para manejar un poquito cómo funciona la estructura del plan general de contabilidad, y no tanto para saberse de memoria como este, que sí que hay que saberlo, ¿de acuerdo? El siguiente punto, las cuentas anuales, es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cuentas anuales? Y lógicamente aquí nos dice de alguna manera, que es algo discutible, que no está bien expresado, nos dice que presentan modelos salariales. Dice: al final de cada ejercicio la empresa elabora sus cuentas anuales. Para las empresas que presentan modelos salariales, dice pymes y microempresas, estas cuentas son, vale, no es verdad, ¿vale? Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas sobre todo presentan unas cuentas distintas de los modelos abreviados. Los modelos abreviados son pensados para empresas grandes, que no son demasiado grandes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí por ejemplo dice una cosa que estoy leyendo aquí ahora mismo, dice:
para presentar las cuentas, o sea, para los modelos abreviados distinguimos entre modelo abreviado tanto para balances como modelo abreviado de pérdidas y ganancias, para empezar, ¿vale? Y por lo tanto, eso que os quede claro, ¿de acuerdo? El modelo abreviado de la cuenta de balances exige que el activo no supere los 4 millones, que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 8 millones y que el número de trabajadores no sea superior a 50. Mientras que para presentar una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, exige que el activo no supere los 11.400.000, la cifra neta de negocio, las ventas netas, no supere los 22.850.000 euros y el número de trabajadores no exceda a 250. ¿Vale? Es decir, no son los modelos abreviados lo que estamos mirando nosotros. Nosotros estamos mirando los modelos para pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, de modelos abreviados, no está bien. Esto se refiere, nosotros aplicamos las cuentas anuales de los modelos de pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? De pequeñas y medianas empresas, que es otra cosa diferente. Independientemente que los modelos abreviados en las cuentas anuales de modelos abreviados y de pequeñas y medianas empresas sean las mismas, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo el modelo abreviado que el modelo de pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Es un poco para aclarar para mí ese pequeño error que tiene en el encabezamiento de esto de las cuentas anuales, ¿vale? ¿Quién presenta pequeñas y medianas empresas, cuentas de pequeñas y medianas empresas? Pues lo que tenéis ahí en el cuadro aquí a la izquierda. Las empresas que cumplen estos requisitos, que son distintos que la que presenta modelos abreviados, ¿vale? Y además los modelos abreviados distinguen entre balance y cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Modelos abreviados son para grandes empresas, pero no tan grandes, ¿vale? Es decir, para empresas que no llevan el modelo normalizado, pero que bueno. Entonces, aquí sí que hay que distinguir dos cosas. Ya sea modelos abreviados o pequeñas y medianas empresas, las cuentas anuales para esos casos son el balance de situación, que ya conocemos, la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, que ya conocemos, el estado de cambio en el patrimonio neto, que no vamos a manejar ni vamos a trabajar con él para nada, ¿de acuerdo? Y que recoge las variaciones producidas en la composición del patrimonio neto de la empresa de un ejercicio a otro, facilitando el análisis de la evolución experimentada por su capital y sus reservas. Y evidentemente los resultados, ¿vale? Todo lo que forma parte del patrimonio neto, eso es lo que va a reflejar ese estado de cambio del patrimonio neto. Es decir, va a pasar de un patrimonio neto de un año a otro patrimonio neto de otro año. Y hay que ver cómo se ha alterado, ¿de acuerdo? Pues cómo se va a alterar, pues obteniendo beneficios o pérdidas durante ese año y aplicando reservas o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor ha hecho una ampliación de capital o cualquier otro tipo de cuestión, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a explicar el estado de cambios del patrimonio neto. Por lo tanto, aquí chapoteo y punto, ¿de acuerdo? La memoria tampoco la trabajamos nosotros, pero tenemos que saber cuál es, ¿de acuerdo? Y qué hacemos en la memoria. La memoria dice ampliar la información recogida en los documentos anteriores, ¿de acuerdo? Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios del patrimonio neto, ¿de acuerdo? Y contiene explicaciones complementarias e información detallada de los hechos y las circunstancias significativas que ayudan a entender las informaciones del resto de cuentas anuales. Vale, queda claro entonces cuáles son los 4 elementos que tanto en modelos abreviados como en modelos de pequeñas y medianas empresas se tienen que presentar como cuentas anuales. Recordaros que para los modelos normales existe una cuenta anual más que nosotros no incluimos ni nos van a preguntar porque nunca se ha preguntado, ¿de acuerdo? Que es la quinta, que es la de estado de flujos de efectivo, ¿vale? Eso es en los modelos normales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos modelos normales en que incluye el estado de flujos de efectivo y el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria es normalizada. Modelos abreviados en que no hay estado de flujos de efectivo, el balance de situación es abreviado, por lo tanto reducido, la cuenta de pérdidas y ganancias es abreviado, por lo tanto reducido, la memoria también, por lo tanto reducida, y después más reducida todavía están los modelos de pequeñas y medianas empresas, que tienen que presentar balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, en el patrimonio neto, la memoria, pero es un formato aún más reducido. Vale, más abajo nos vienen a recordar dos cosas. La primera es que todos estos 4 documentos forman una unidad y su elaboración debe tener como objetivo prioritario tratar de demostrar la imagen fiel de 3 cosas: el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Vale, esto es lo primero que dijimos al empezar el tema, ¿de acuerdo? Está en el frontispicio de la contabilidad. Es decir, la idea de todo esto es que todo lo que estemos haciendo sobre contabilidad muestre la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por lo tanto, a eso nos vamos a remitir, ¿de acuerdo? Es decir, si hay una norma contable que contradice el principio de imagen fiel, pues no lo vamos a tener en cuenta, porque es lo que nos está diciendo, que tenemos que mostrar la imagen fiel. Vale, lo normal es que no sea así,
porque las normas se aclaran precisamente para que muestre la imagen fiel. Vale. Y la segunda cuestión es que ya hemos indicado es que son documentos públicos, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto se tienen que depositar en el registro mercantil. Una vez que son aprobados, a partir del 30 de junio del año siguiente, se tienen que depositar inmediatamente en el registro mercantil. Por lo tanto, es accesible a cualquiera, mediante el pago de una pequeña tasa, la información de cualquier empresa, ¿vale? Y sobre el tema concreto de las cuentas anuales, nada más, sabiendo que es muy importante esta pregunta. Características de la información contable. Este apartado también es interesante, también se ha preguntado alguna vez, menos que los otros dos que hemos indicado, pero se ha preguntado, y por lo tanto nosotros también tenemos que saber que se puede preguntar. Nos dice básicamente que para ofrecer una imagen fiel y de transparencia de la empresa, la información que suministran las cuentas anuales debe ser, por una parte, de ser relevante, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que tiene que ser significativo, que no podemos poner información que sea irrelevante. Por eso tenemos un principio que nos dice que se llama el principio de importancia relativa, que nos dice no tenemos por qué reflejar, aun cumpliendo todas las normas más estrictas, aquellos elementos que no tengan significación para la empresa, ¿vale? Por mucho que estemos cumpliendo la norma, ¿vale? O sea, la información tiene que ser evidentemente relevante. La información tiene que ser fiable, de manera que efectivamente todo lo que se ponga ahí vaya encaminado a mostrar esa imagen que hemos dicho, esa imagen fiel, ¿de acuerdo? Tiene que ser neutral, tiene que estar libre de sesgos, los usuarios tienen que poder confiar en los datos suministrados. Bueno, ya hemos hablado muchas veces que el soporte ético de la economía es siempre la confianza, es siempre la buena fe, es siempre la fiabilidad. Pues en el tema de contabilidad, en mayor medida, ¿de acuerdo? Si tenemos la obligación de mostrar la imagen fiel del patrimonio, los resultados y la situación financiera de la empresa, la información que nosotros utilicemos debe ser fiable. Debe permitir la comparación, ¿de acuerdo? Es decir, los planes de contabilidad son homologables no solamente en toda España, sino que cumplen normas internacionales de contabilidad. ¿Para qué? Para permitir la comparación con cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo. Si nosotros vamos a un estado contable, a un balance en inglés de una empresa inglesa, pues veremos que efectivamente aparecen las mismas cuentas con los mismos conceptos. Es verdad que en orden, curiosamente, inverso, porque los ingleses tienen la tendencia, ya sabéis, a hacer las cosas justamente en sentido contrario, pero la información es siempre la misma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque debe permitirse la comparación, ¿de acuerdo? Para ver si somos competitivos o no somos competitivos. Si somos capaces de generar más ingresos que otros, pues tenemos que permitir la comparación. Por último, la información debe ser comprensible y clara, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no puede aparecer, esto era más importante, si queréis, antes cuando se hacía a mano la contabilidad, en cuyo caso, evidentemente, podía dar lugar a determinadas cosas que estaban totalmente prohibidas, como los tachones, las enmiendas, las rectificaciones y demás. Eso, por ejemplo, te obligaba a que si cometías un error en un asiento tenías que anularlo, en vez de tacharlo, ¿verdad? Tenías que anularlo dándole la vuelta a ese asiento y volver a crear el asiento correctamente. Hoy en día eso ya no tiene sentido porque los ERPs y las aplicaciones contables ya permiten la rectificación y la anulación de una forma limpia y que quede absolutamente clara la información. ¿Vale? La información suministrada debe ser lo más clara posible, con objeto de hacer más efectiva la toma de decisiones dentro de las empresas, así como para que sea fácil de entender por aquellos usuarios externos que por la razón que sea necesiten acceder a ella. Vale, por lo tanto, en cuanto al punto 7, los dos puntos más importantes son, por descontado, para quién va destinada la información contable y las cuentas anuales, dejando en un tercer escalón las características de la información contable, ¿de acuerdo? Este otro apartado, pues bueno, leerlo, ¿de acuerdo? Y para terminar, en la unidad, y ya con esto cerraría evidentemente el vídeo, es el punto 8, criterios de valoración del patrimonio, ¿vale? Los criterios de valoración del patrimonio, a pesar de que veis que yo no tengo subrayado el libro, porque en realidad, digamos que el libro se ciñe a algunos de los casos que pueden ser más o menos importantes para valorar el patrimonio, pero que hay muchos más, ¿vale? Es cierto que con estos 5 vamos más que de sobra, por si preguntan algo sobre este tema, ¿no? Entonces, lo primero, que el patrimonio evidentemente se ciñe además fundamentalmente a los valores de activo, es una cosa curiosa, habla sobre todo los valores de activo, quizás porque los de pasivos son un poquito más complejos, ¿vale? Entonces, os he marcado un poquito en azul lo que es más importante, ya que no está subrayado, ¿vale? Y así más o menos sabéis qué parte puede ser más, digamos, caíble en un examen, ¿no?
Vale, entonces nos dice que básicamente que los activos se han de valorar siempre según el precio de adquisición, a menos que su valor de mercado sea más bajo que aquel. En este último caso se tendrá que poner ese valor de mercado, ¿vale? Además de este criterio existen otros criterios específicos de valoración. Bueno, vamos a ver, este párrafo lo que quiere decir básicamente es que todo el principio de precio de adquisición se tiene que aplicar siempre a todos los activos. Registramos los valores de activo siempre por su precio de adquisición. Eso es incontestable. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder muchas cosas a lo largo de la vida de la empresa. Puede suceder que ese activo pierda valor, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea. Entonces, esa pérdida de valor puede ser conjunta y sistemática, si es un bien de activo no corriente, que es lo que llamamos amortización, y que ya sabemos cómo se va corrigiendo a lo largo de la vida del activo, y que va corrigiendo el valor, efectivamente, porque vamos restando al valor del activo por su precio de adquisición el valor de la amortización, y así obtenemos lo que se llama el valor neto contable. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que puede suceder, y por lo tanto tenemos que tener registrado en función de lo que creemos que vale el bien, ¿de acuerdo? Restándole la amortización. Pero puede suceder también que por cualquier motivo este activo pierda algo de su funcionalidad, alguna de sus condiciones o algo en su valor de mercado. Es decir, el mercado nos diga que eso vale menos de lo que nosotros tenemos registrado. Vale, entonces nos dice la norma contable que tenemos la obligación de corregir ese valor, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo corregimos? Pues depende cómo sea esa supuesta pérdida de valor. Si esa pérdida de valor es reversible, ¿de acuerdo? Es decir, puede que revierta en algún momento. Imaginaros, como ya os he puesto el ejemplo alguna vez en clase, que hay una inundación y que consideramos que la maquinaria pues va a tener menos vida útil, ¿vale? Pero eso no se ha verificado todavía ni por un perito, ni por su funcionalidad, ni nada, ¿no? Pues entonces daríamos una pérdida de valor de esos bienes, ¿de acuerdo? Con lo que llamábamos antiguamente una provisión y que hoy se suele llamar deterioro de valor, ¿vale? Bien, ¿cuál es la característica de ese deterioro de valor? Pues que compensa la partida de activo correspondiente, pero puede revertir, puede no cumplirse la condición, ¿de acuerdo? Para la cual nosotros adoptamos esa provisión, ¿vale? En cuyo caso entonces la revertiríamos y punto, ¿vale? Pero también puede suceder que esa pérdida sea irreversible, ¿de acuerdo? Que esa inundación se verifique efectivamente que ha deteriorado una de las 5 máquinas que teníamos en la instalación, ¿de acuerdo? Y esa máquina pues ha perdido todo su valor de mercado, por mucho que tenga cierta funcionalidad, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos que dar una pérdida, ¿vale? La pérdida sí que baja automáticamente el valor del activo, ¿de acuerdo? Así como la amortización y el deterioro de valor compensan en negativo el valor del activo, la pérdida baja automáticamente el valor del activo y es irreversible, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir ese parrafito, ¿de acuerdo? Que tenemos que valorar por su precio de adquisición a menos que el mercado me diga que vale menos, ¿de acuerdo? Y en ese caso tenemos los 3 casos: la amortización, que es sistemática, la pérdida, que es irreversible, y la dotación del deterioro de valor o la provisión, que es reversible. Y después los casos que nos ponen aquí son inmovilizado material. Nos dice aquí efectivamente el inmovilizado material, construcciones, maquinaria, etcétera, tal. Lo que nos viene a decir aquí es que existe una serie de gastos asociados a la compra de esos bienes asociados a la compra de esos bienes que tenemos que sumar al valor de compra, ¿vale? Transporte, instalación, incluso seguro que esté aparejado a esa compra, ¿vale? Es decir, que si nos ha costado 80.000, no sé cuánto dice por ahí, 10.000 o 80.000 y 10.000 la instalación y el transporte, tenemos que sumarla como valor del activo, ¿vale? Hasta el importe de 90.000, ¿de acuerdo? El inmovilizado material, en este caso, suma 90.000. Y seguirá amortizando de forma sistemática ese valor, incluyendo el valor del transporte y la instalación, ¿vale? Eso es lo que nos dice en cuanto al inmovilizado material, que tenemos que sumar antes de la puesta en valor de ese activo, ojo, no corriente, de construcciones y maquinaria, tenemos que incrementar el valor del transporte y la instalación para poner el valor correspondiente. Segundo, existencias y mercaderías. De esto ya hemos hablado cuando hicimos las fichas de inventario y sabemos que se pueden valorar al precio medio ponderado o por el método FIFO, ¿vale? La norma contable permite efectivamente los dos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto decidiremos por uno o por otro. Es verdad que la norma contable parece preferir el precio medio ponderado, pero da libertad para elegir el FIFO si lo creemos nosotros conveniente, ¿vale? Acordaros que el FIFO es first in, first out, ¿vale? Que esto, fijaros que esto no es una valoración de entrada, sino es una valoración de salida, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros las existencias las vamos a valorar en función de
del precio de adquisición, como hemos dicho exactamente antes, ¿de acuerdo? Dijimos que hay que utilizar el precio de adquisición y después vamos a ir valorando las salidas en función del precio medio ponderado y del método FIFO. Como esto ya lo hemos visto, no hay nada más que explicar cómo se hace la ficha de inventario, ¿vale? 3. Inversiones en valores inmobiliarios, acciones, obligaciones, etcétera. Bueno, aquí nos viene a decir de alguna manera que hay una garantía, digamos, una doble garantía del valor, y es que nosotros tenemos que tener las acciones valoradas al precio de mercado sí o sí, y las acciones cuando cotizan pues nos lo dicen la bolsa de valores, cuál es el valor que tiene, ¿vale? Entonces me está diciendo que tiene un principio de doble garantía y me dice que al final del ejercicio el balance no puede tener un valor, su valor no debe ser superior a la cotización media del último trimestre o a la cotización del día de cierre del balance. Vale, es decir, que si yo tengo una cotización media de 10 y una cotización de cierre de balance de 9, mi valor el que tengo que poner es 9, ¿vale? Esto es una aplicación del principio de prudencia. Y si el valor medio me dice que es 9 y el valor al cierre del 31 de diciembre es 10, tengo que tener valoradas a 9, ¿vale? Es decir, aquí que seamos más escrupulosos y más prudentes, lo que viene a decir la norma, ¿de acuerdo? Con el tema de las acciones fundamentalmente. Vale, por lo tanto, fijaros en esto. Cuando sean títulos con cotización en bolsa, figurarán en el balance a un valor no superior a la cotización oficial media en el último trimestre o a la cotización del día del cierre de balance, ¿vale? 4. Clientes, efectos a cobrar y deudores. Aquí nos habla directamente de que efectivamente los clientes como los deudores pueden tener un riesgo, y ya estén o no documentados por cierto en efecto a cobrar o no, un pagaré y demás, puedes tener la posibilidad de que no te paguen. Puedes tener un cliente que al final resulte muy insumiso o moroso, una persona que no te pague, y hay un periodo transitorio entre que una persona decide no pagar y al final no paga, ¿vale? Ese periodo transitorio es el cliente de dudoso cobro. Vale, entonces me dice que cuando haya clientes de dudoso cobro o efectos de cobrar de dudoso cobro o deudores de dudoso cobro, yo tengo que dar un deterioro de valor, que era la antigua provisión, de créditos comerciales, que me dice que este cliente es probable que no me pague. Entonces yo tengo la cuenta de clientes por 10.000, tengo 1.000 euros que son de dudoso cobro, crearé un cliente de dudoso cobro por 1.000 y además daré una provisión, un deterioro de valor por menos 1.000 que compensará la partida de clientes, ¿vale? Es decir, que yo tengo que contabilizar el riesgo de incobro en cuanto lo conozco. Nuevamente vuelvo a aplicar el principio de prudencia, ¿de acuerdo? Eso se llama deterioro de valor, ¿vale? Deterioro de valor de los créditos comerciales. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que una persona que sea de dudoso cobro al final pague. Entonces ya reviertes toda la operación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero me dice que el gasto, el deterioro de valor, esa provisión que es un gasto, lo genere ya en el momento en que sé, que tengo dudas serias, ¿de acuerdo? Según las normas que me dicen, que hay unas normas específicas para esto, ¿de acuerdo? Según lo que me dicen las normas, para dar por dudoso ese crédito, ¿vale? No por incobrable, cuando ya es incobrado eso es una pérdida, ¿de acuerdo? Hablo del periodo transitorio entre que un cliente no paga hasta desde que es cliente, lógicamente, hasta que impaga, y ese periodo transitorio es el cliente de dudoso cobro, ¿vale? Entonces me dice que ahí tengo que crear una partida de gasto compensatoria y que tengo que registrarlo así en el activo corriente. Vale, y ya por último las pérdidas de ejercicios anteriores, pues dice, estas pérdidas se reflejarán en el patrimonio minorando los fondos propios, capitales, reservas, para que esto refleje el valor real. Es decir, que si yo tengo pérdidas de ejercicios anteriores, me aparecerá en el patrimonio neto restando evidentemente el capital social, las reservas y los beneficios posibles que pueda estar obteniendo durante ese año, ¿vale? Las pérdidas aparecen minorando el patrimonio neto y eso es lo que puede hacer que el patrimonio neto de alguna manera se reduzca hasta el importe de cero o incluso tenga un valor negativo en caso de que haya una suspensión de pagos o una quiebra, ¿vale? Bien, no dice nada más. Criterio de valoración de patrimonio se ciñe directamente a 4 elementos de activo, ¿de acuerdo? Y un elemento de patrimonio neto. Como no dice nada más el libro, y también es verdad que sería un engorro y sería muy complejo meternos en todo tipo de valoraciones de pasivo y etcétera, lo podemos dejar tal cual está en el libro, ¿de acuerdo? Para tener una especie de esbozo, de pincelada de lo que nos cuenta sobre los criterios de valoración de patrimonio, para ver que la cosa al detalle es compleja, ¿de acuerdo? Que no es tan fácil, incluso como lo estamos viendo a nivel de segundo bachillerato, que ya hay bastante información,
¿vale? La técnica contable es bastante compleja en ese sentido y es bastante rigurosa, ¿de acuerdo? Sobre todo por la aplicación del principio de prudencia, que ya veis que está en todo lo que se viene dictando, ¿de acuerdo? En planes contables. Con esto cerramos el tema 11, ¿de acuerdo? Esta es la forma que se me ha ocurrido de daros la explicación, porque como no sabemos cómo va a acabar todo esto, pues a mí se me ha ocurrido que la explicación se tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a exigir yo? Pues lógicamente que veáis el vídeo, porque va a haber información para vosotros, porque esa es la forma de decir habéis asistido a clase. No voy a pediros actividades rutinarias, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a pediros actividades ahora lunes, no os voy a pedir actividades el miércoles, no os voy a pedir actividades el jueves, y no lo hago fundamentalmente, no porque no crea conveniente hacerlo, sino porque estaríamos saturando permanentemente el sistema. Y además, ya estoy teniendo bastante problemas para corregir vuestros trabajos. Os pido un poquito de paciencia porque tengo toda la intención de hacerlo, pero es que el sistema va y viene todo el rato, ¿eh? Se está bloqueando cada 2x3, y es que además para descargar archivos, por ejemplo imágenes o lo que sea, me está costando un montón, ¿vale? Entonces, nada, simplemente que espero que se arregle esta situación, la general por descontado, ¿eh? El tema del coronavirus ojalá se arregle pronto, pero no lo parece, la verdad. Pero no lo sé. Y la segunda es que esperemos que el sistema no se caiga, pero bueno, no cayéndose, pues podemos trabajar un poco la parte teórica de esta manera, si os parece, y si os ocurre otra idea, pues fantástico, ¿vale? Bueno, nada más, que vaya todo muy bien, ir estudiando, ¿de acuerdo? Porque los exámenes son importantes, vosotros no tenéis tiempo que perder, tenéis mucho que trabajar. Cuando tenga las notas os las doy, ¿de acuerdo? Estoy en ello. Y nos vemos en la sesión del miércoles, que os empezaré a explicar, sobre todo ya con un ejemplo práctico, cómo hacer el tema de los análisis de balance, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.